protegen. O sea, estos manes no me protegen. En ese momento, ojo, para que no se malinterpreten mis palabras, estoy hablando del raciocinio de un niño de 8 años que está tratando de entender qué está pasando en su pueblo, por qué le mataron al papá del amiguito y por qué mataron a una señora que era vecina mía hasta hoy y por qué la mataron, ¿cómo así? ¿Cierto? Y el ejército aparecía esporádicamente. Había una sensación como más chévere con el ejército, o era la sensación de uno en ese momento, y aparecían ellos cada mes más o menos, pasaban por el pueblo. Años después me vine a enterar que muchos de ellos iban a depositar sus cadáveres de sus falsos positivos a mi pueblo, que es una hermosura de pueblo, y hasta de fosa común lo cogieron, ¿cierto? Sí. Entonces, el colombiano que está en la mitad de todo esto, explíquenme ustedes cómo no se carga de rabia, ¿cierto? Uno, lo normal es cargarse de rabia. Lo normal es, lo primero es sentir una decepción muy grande por su país. O sea, es lo primero, ¿no? Pero luego entonces nos fuimos desplazados a Medellín, huyéndole a toda esta violencia, y llegamos a Medellín a gastarnos los poquitos ahorros que teníamos. Nunca habíamos estado en la ciudad, era nuevo para nosotros, y llegamos, y mi papá, que era homeópata / yerbatero, así le dicen a los yerbateros de pueblo, ya en la ciudad les dicen homeópatas. Entonces, oiga, no, y muy bueno. Los gradúan. Sí. No, buenísimo, o sea, ese cucho, ¿para qué? O sea, muy bueno. Ese man yo lo vi curar gente muy enferma que la desahuciaban ya de un hospital, de una clínica, ese man los paraba. Y le llegaba mucha gente más pobre que nosotros, imagínense cómo verían, y llegaban, y mi papá, hágale, colaborando, muy buen corazón el de mi papá. Y una vez le ayudó a un señor que tenía una pierna pues mal, y mi papá le dio la consulta y la medicina pues natural. Mi papá trabajaba con eso. Y al tiempo mi papá, sin tener con qué comprar huevos para la casa ni arrocito, pues tuvo que llamar a este señor a cobrarle, y le dijo, venga, usted me dé una plata, págueme que estoy mal. ¿Y sabe qué hizo el señor? El señor le mandó al combo del barrio, que no le iba a pagar nada. Era como familiar de 2 pelados del barrio. Eso fue en Robledo, Kennedy, en Medellín. Y los pelados amenazaron a mi papá, ahora se acá o lo pelamos. Segundo desplazamiento forzoso de nosotros, cuando ya creímos que habíamos resuelto la vida estando en la ciudad, ¿cierto? No, pues ya la ciudad es otra vuelta. Y ahí nos enfrentamos con la delincuencia común y todos estos temas. Desplazados. Estando en casa de Sin, que se llama La Vereda, en Cimitarra, Santander, o sea, yo por les doy datos para que no crean aquí que estoy inventando pues pendejadas. Estando en esa vereda, vivíamos de sacar una yuca vieja que había enterrada en esa finca donde llegamos, que nos dieron posada, que era de mi abuelo, pues la había cuidado toda la vida. Y ahí, sin hacerle daño a nadie. Cuando una vez pasó otro frente guerrillero, pues pasaron por ahí, nos pidieron agua del pozo, que si podían lavar unos caballos. Conocía tu historia y me inspira mucho tu historia, y eso me hace pensar en que tenemos que seguir luchando para que más historias así se transformen. Tengo una pregunta, porque una de las, digamos, de las grandes consecuencias que tiene la violencia, digamos, en los seres humanos es la autoestima. El hecho de poder creer que uno puede, y más en el humor sobre todo, ¿no? Que necesita esa respuesta del otro. ¿Fue difícil para usted, o usted desde el principio ya creía que usted podía sacarlo adelante? ¿Le costó? Obviamente se encontró con miles de obstáculos, pero también tuvo el problema de la autoestima, ¿o no? Bueno, listo. Para contestártelo de la autoestima y un poco cerrar también lo que decía Adriana, hay una frase de Max Eastman, que es un reconocido escritor y poeta, del cual no sé nada excepto esta frase que me aprendí para parecer inteligente, que dice Marx, ¿cómo es que así? Pero no Carlos Marx, aclara, porque después no, nos van a... Marx Eastman, dice, el humor es el instinto de tomar el dolor en broma, de tomar el dolor en broma, dice. Y por ejemplo, ahí estamos hablando de instinto, y si hablamos de que el humor es un instinto, entonces sí está en todos nosotros, pues
como para cerrar un poco de que algunos pelados no hayan podido canalizarlo, lo que pasa es que a veces no nos esculcamos nosotros mismos para ver con qué herramientas nos defendemos, pues, y cada quien está en la libertad de usar la que quiera, ¿cierto? Pero al ser el humor un instinto, yo me puse, cuando leí esa frase, que fue ayer, pues, cuando me invitaron a este live, yo tengo que decir algo. Porque mínimo llevan a Chucho y sale con una puta poesía bien bonita y yo como un huevón, entonces me aprendí esa frase. Pero va a quedar grabado el suyo, el live suyo, huevón. Pero después de que me la aprendí, pues yo tampoco iba del todo, entonces me puse como a analizarla, ¿cierto? Y entonces, Julián está muy borracho, llamen a doctor Crapo. Y entonces... llamen a un doctor y llamaron a doctor Crápula, no sé, güey. Y entonces, ponga en serio, pues, hombre, que hay público y tenemos muy buen rating hasta ahora. Vea, el humor es un instinto, y me puse yo a pensar, ¿y por qué es un instinto, señor? ¿Por qué digo eso? Y empiezo yo a pensar un instinto, así como es un instinto reaccionar a un golpe, un instinto de estar en un borde y echo las manos hacia atrás porque me caigo, y el instinto de supervivencia. Y entonces empiezo a pensar en los bebés que se ríen cuando el papá se pega con un cojín en la cabeza. ¿Quién le explicó a ese niño que era chistoso? Porque la acción es violenta. ¿Sí me entienden? El papá frente al bebé de meses se para y hace un visco, hace un sonido y se pega con un cojín y el niño se ríe. Y entonces yo pensaba en eso y yo decía, pero ¿en dónde está esa información de que eso es cómico? Entonces sí es un instinto.